Desde los tiempos en que la Biblia se estaba escribiendo, el ser humano ha buscado respuestas a muchas preguntas y en la mayoría de los casos nos hemos pasado por alto el panorama completo, lo cual es la voluntad y el corazón de Dios. Usted podría decir que nos hemos perdido del bosque por estar enfocados en los árboles. Esta serie será una aventura donde exploraremos y profundizaremos en la historia de Dios, en la gran historia de Dios, en busca de un panorama más grande, el propósito más maravilloso, es decir, el corazón de Dios, el bosque sobre los árboles. Esto es, descubriendo el bosque. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Descubriendo el Bosque. El episodio número 6 de hoy se titula Tiene que ser por fe y únicamente por fe. Hoy vamos a continuar con la historia de Abraham y vamos a aprender cuán importante es la fe para Dios. Y en contraste, pues, cuán importantes son las obras para nosotros los seres humanos. A través de la historia de Abraham nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es el panorama completo? Es decir, la fe sobre las obras, el bosque sobre los árboles. Acompáñenos a leer Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió a Dios: ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Y para qué vas a darme algo si el heredero de mis bienes será Eleazar de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la va a recibir uno de mis criados. Y Dios le respondió: No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes hacerlo. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justicia. La versión Nueva Traducción Viviente dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Justo debido a su fe. Aquí tenemos la situación. Dios le promete a Abraham en sus años de vejez un hijo. Dios le pregunta: Abraham, ¿quieres saber cuántos serán tus descendientes? Ve afuera y cuenta las estrellas. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham le cree a Dios y Dios le dice que por la fe, por haber creído, lo declara como justo, lo justifica. Esa declaración de Abraham llama mi atención, grandemente mi atención, y debe llamar grandemente la atención suya también, debido a que esta declaración nos muestra cuán importante es la fe, su fe, para Dios. Esta declaración de Abraham simboliza la credibilidad, simboliza la humildad y simboliza la dependencia de Dios. Simboliza la credibilidad de Abraham porque Abraham tenía la certeza en su corazón que Dios le daría lo que le estaba prometiendo, aunque no lo podía ver en ese momento. Y simboliza la dependencia de Dios porque el saber que tenía que depender de Dios y no de sus fuerzas físicas o de su capacidad biológica en su vejez para poder tener un hijo, depende completamente de Dios y de su poder. Pero también es una expresión que simboliza humildad. La humildad de reconocer que Dios es Dios y Él es un simple mortal que necesita doblar la rodilla delante del Creador y delante del plan que éste tiene para su vida. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham creyó al Señor. Ahí, mi querido amigo, está la clave. Es por fe y solamente por fe. Si lo pensamos detenidamente, Abraham era un ser humano como cualquiera de nosotros. Cometió errores. Estaba inclinado al pecado como todo ser humano, pero hubo algo diferente, hubo algo especial en él. Le creyó a Dios y eso fue suficiente para Dios declararlo justo. Entonces vamos a analizar este texto de Génesis capítulo 15, recordando las tres preguntas que hemos venido planteándonos a través de esta serie. La primera es: ¿qué nos dice el texto acerca de Dios? Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Qué nos dice el texto acerca de Dios? Nos dice que Dios se relaciona con nosotros, que Dios se relaciona con Abraham y Dios continúa relacionándose con el ser humano solo a través y gracias a la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6,
pero sin fe es imposible. No dice es casi posible o probablemente, sino imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Entonces, si queremos agradar a Dios, necesitamos la fe. Si queremos ser justos delante de Dios, necesitamos la fe. Si queremos tener perdón de Dios, necesitamos la fe. Lucas 5:20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados sean perdonados. Habían tres personajes que no pudieron accesar a Jesús y subieron a su amigo, esos tres personajes, sobre el techo. Entonces dijo Jesús que al ver la fe de estos amigos, le perdonó los pecados a aquel hombre y aquel hombre fue sano. Queremos agradar a Dios, necesitamos fe. Queremos que nuestros pecados sean perdonados, necesitamos fe. Queremos estar en paz con Dios, necesitamos fe también. Romanos 5:1 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe nos justifica delante de Dios y al ser justificados tenemos perdón de pecados, tenemos paz para con Dios. ¿Queremos ser sanos de alguna enfermedad? Marcos capítulo 10, 51 y 52 dice, y respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Podemos seguir en la palabra de Dios viendo muchos textos acerca de la importancia de la fe. ¿Qué nos dice el texto acerca de Dios? ¿Qué es lo que representa la fe, nuestra fe para con Dios? Es que si queremos agradar a Dios, necesitamos la fe. Si queremos perdón de pecados, necesitamos la fe. Si queremos estar en paz con Dios, queremos ser sanados de alguna enfermedad, queremos llamar la atención de Dios, incluso si queremos ser salvos, necesitamos creer, necesitamos la fe. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, no es cualquier tipo de fe la que necesitamos, sino una fe específica, la fe en Jesús. Mire cómo funciona esto. Entonces, ¿qué nos dice el texto acerca de Dios? Que la fe es indispensable e importante para Dios. Sin fe será imposible agradarle, sin fe será imposible que sus pecados sean perdonados, será imposible que tenga la paz con Dios y muchas cosas más. Ahora, ¿qué nos dice el texto en contraste con lo que nos dice el texto acerca de Dios? ¿Qué nos dice el texto acerca del ser humano y de su condición? Vamos a Génesis nuevamente, dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dice, no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham en su humanidad respondió, Señor Dios, no he visto nada todavía, ¿para qué vas a darme algo si aún no tengo hijos? Y el Señor le dice, no, Abraham, no es lo físico, no es lo que tú puedes hacer, no es lo que biológicamente, la capacidad biológica que tengas para tener hijos, o tu mujer tenga para tener hijos. No es si son jóvenes o viejos, es por fe. Tienes que creer en mí. Entonces dice, mira las estrellas de los cielos, así de grande será tu descendencia. Después de eso, dice, Abraham dejó de hacer las cosas por vista y le creyó a Dios. ¿Qué otra cosa aprendemos acerca del ser humano y de su condición en el texto? Aprendemos que los seres humanos siempre buscamos justificarnos a nosotros mismos por medio de lo que vemos y por medio de lo que podemos hacer de nuestras acciones o de las acciones de alguien más. Por ejemplo, cuando se trata de venir a una relación con Dios, de acercarse a Dios, ¿cuántas veces ha visto que las personas tratan de acercarse a Dios o ser justificados por Dios por las obras y no por la fe? ¿Cuántas veces ha escuchado a alguien decir, yo iré a la iglesia o me bautizaré cuando esté preparado? Obviamente, entiéndase por preparado, hacer todo lo moralmente posible por cambiar su vida y venir limpio o sin pecado a Dios. ¿Pero realmente es posible esto? No. Esto solo es posible a través de la fe en Cristo Jesús y no por nuestros propios méritos. Entonces, si usted es una persona que se considera a sí mismo pecadora y por lo tanto no preparada para venir a Cristo, déjeme decirle que por el contrario está más que preparada, está más que lista para venir a Cristo. Mateo 9, 11 al 13 nos dice, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con pecadores?
con recaudadores de impuestos y con el resto de los pecadores. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Sí capta la idea? Si usted no se siente moralmente preparado para venir a Jesús, está preparado para venir a Jesús, más que preparado. Porque no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y el pecado es una enfermedad, obviamente, espiritualmente hablando. Pero vayan y aprendan qué significa esto, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otro ejemplo de esto, que los seres humanos siempre buscamos justificarnos a nosotros mismos o por nuestras acciones o las acciones de alguien más, es ¿cuántas veces ha visto a alguien tratar de justificarse delante de Dios no por sus propias acciones, sino por las acciones de alguien más? Yo no voy a la iglesia o yo no me convierto al cristianismo porque en la iglesia hay mucha gente que no cambia. Nuevamente, está actuando por vista y no por fe. Cuando la Escritura y Dios nos dice que es al revés, es por fe y no por vista. Dios, mi querido amigo, el Creador, conoce muy bien nuestra tendencia pecaminosa. Por lo tanto, siendo un Dios justo, siendo un Dios sabio, no nos salva y no nos justifica por nuestras obras o por las obras de alguien más. Nos salva y nos justifica a través de la fe y únicamente por la fe en Cristo Jesús y el sacrificio de Cristo Jesús por amor a nosotros en una cruz. Es por gracia, no por obras. Es por fe, no por vista. Es un regalo de Dios inmerecido, no algo que nosotros podamos ganarnos por nuestros propios méritos. Bien, vamos a la tercera y última pregunta. ¿Cómo nos llama el texto a participar en la misión de Dios? Es muy sencillo. Comparta el mensaje con los demás. La importancia del mensaje de la fe. La importancia de la fe para agradar a Dios. Enseñe con amor a las personas que es por fe y no por vista. Por gracia y no por obras. No se trata de lo que ellos o alguien más haga o deje de hacer. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz para darnos gracia, perdón, paz, salvación y para justificarnos, para hacernos justos delante de Dios. Todo lo demás, todas las obras, todo lo demás son pequeños árboles en medio del gran bosque. La fe sobre los árboles, justificados por la fe solamente, y ahí es donde está, amigo, el corazón de Dios. Por fe y solamente por fe. Romanos, capítulo 4, voy a concluir con este texto. Versículo 1 y 6, Romanos 4, 1 y 6. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podría presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien le tomó en cuenta la fe y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado por su trabajo. Pero Dios aprueba al que cree en él sin que se gane eso con obras. Hasta el pecador es aprobado por Dios. David está de acuerdo con todo cuando dice que es afortunado al que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que puede hacer. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayamos hecho reflexionar sobre las obras, sobre la fe y la importancia de la fe para Dios y para cada uno de nosotros. Recuerde, si aún no ha venido a Cristo, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que puede venir a Cristo. No necesita tener buenas obras, no necesita cambiar. Eso lo hará Dios después de que venga a Él, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio de la relación que usted tenga personal y cercana con Dios y por medio de las circunstancias y las situaciones que Dios le permita vivir en la vida. Dios lo va a ir cambiando. Y si usted ve a otro cristiano, a otra persona que no ha cambiado, no busque justificación en eso. Recuerde, es por fe, su fe, no la fe de esta persona, su fe en Cristo Jesús. Le invitamos a acompañarnos el próximo episodio para continuar buscando el corazón de Dios. Soy Fran Mesa y esto es Descubriendo el Bosque.